2 veces. Da gibt es Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal y bienvenidos? Soy Andrea Bernal, esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lente hoy en Estados Unidos. Estos son los hechos. Polémica en el país como consecuencia de una ley estatal conocida como Defiende tu Terreno, que permite a los civiles que creen que su vida está en peligro asesinar o matar en defensa propia. El debate frente a esta legislación ha vuelto como consecuencia de la orden de captura emitida en el estado de la Florida en contra de un hombre quien asesinó a otro argumentando que su vida corría peligro. Creo que en lugar de prohibir armas específicas, necesitábamos prohibir que personas específicas tuvieran armas. Eso es lo que he dicho todo el tiempo. Por eso creo que esta oportunidad de una orden de restricción es lo correcto. Sin duda hay debate, porque nos preguntamos bajo qué parámetros puede determinar la justicia que un asesinato se cometió en defensa propia. Ese tipo de leyes son ambiguas teniendo en cuenta que se adoptan en un país como Estados Unidos, donde hay miles de asesinatos por el uso de armas. ¿Qué influencia tiene la Asociación Nacional de Rifle frente a la aplicación de este tipo de leyes? Hoy vamos a debatirlo en Zoom a la noticia. Bienvenidos. Las leyes en Estados Unidos frente al control de armas vuelven a ser una vez más el centro de un fuerte debate en el país. En esta oportunidad, los ojos del mundo se centran sobre el estado de Florida, el cual estipula en su legislación la denominada ley Stand Your Ground, en español, Defiende tu Terreno. Este decreto, firmado en el 2005 por el entonces gobernador de la Florida, Jeb Bush, hermano del expresidente George Bush, permite el uso de armas no solo en defensa de sus propiedades, sino también en plena calle contra quien represente una amenaza a la seguridad de las personas. El texto aclara que esta ley no cobija a quienes estaban o estén delinquiendo o intenten disparar a policías u otros agentes del orden público. Y la aplicación de este tipo de ley fue considerada por quienes rechazan el uso de armas como ambigua. En ese momento, comisiones independientes en el estado de la Florida concluyeron que este tipo de legislación manifestaba una notable confusión entre los departamentos de policía, la fiscalía y las cortes, pues argumentaron que cualquier persona puede, en cuestión de segundos entonces, convertirse en investigador, juez, jurado, ejecutor, todo en uno. Pero además denunciaron que estas leyes han permitido a delincuentes cometer crímenes y ampararse bajo esta legislación. Frente a este tipo de cuestionamientos, en el 2017 se estableció que debe ser la fiscalía la que demuestre que una persona hizo o no un uso excesivo del derecho a la defensa propia, a raíz de que en el pasado era el acusado quien debía probar que había actuado dentro de los parámetros que estipula la justicia. Y este debate ha vuelto a la palestra como consecuencia de un nuevo episodio de violencia. Se trata de este. El 13 de agosto, un fiscal de la Florida ordenó el arresto de Michael Dreska, acusado de haber asesinado a un hombre desarmado identificado como Marquez McLaughlin. Los hechos, los ven ustedes ahí en el video, se registraron el pasado 19 de julio. En un video de una cámara de seguridad se puede ver cómo McLaughlin sale de una tienda y empuja a Dreska, quien desde el suelo toma un arma y le dispara en el pecho a su agresor. Tras recibir este impacto de bala, el hombre de raza negra comienza a retroceder y Dreska nuevamente dispara, causándole la muerte. Durante 26 días, Dreska no había sido detenido, pues se amparó bajo la ley Defiende tu Terreno, argumentando que se sintió amenazado por el hombre que lo empujó. Y aunque el sheriff del condado donde ocurrieron los hechos aseguró que Dreska se defendió de acuerdo a la legislación y por esa razón no lo detuvo, la Fiscalía de la Florida decidió acusar de homicidio al hombre de 48 años, asegurando que su vida no se hallaba en peligro. Me alegra mucho que el fiscal estatal haya observado, la cinta y haya tomado la decisión correcta sobre arrestar a Michael Dreska. De nuevo, sé que va a ser un camino largo. Estamos dispuestos a la tarea y esperamos que haya un buen resultado al final. Simplemente, creo que han pasado días porque, ese era mi bebé. El día que supe que estaba siendo acusado, creo que me sentí muy mal. Solamente es el primer paso. Una vez hagamos que este tipo esté en la cárcel, al menos por 30 años, creo que eso es todo.
Michael Draker es un asesino a sangre fría y tomó la vida de Marquise sin ningún pensamiento. Estamos muy alegres de que el fiscal general haya decidido hacer lo apropiado. Interesante tema para debatir. Quiero saludar en nuestros estudios en Washington a Luis Quiñones. Él es integrante de la Asociación Nacional del Rifle, veterano de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Nos acompaña también Gonzalo Abarca, analista político, presentador del Foro Interamericano de La Voz de América. Y desde Nueva York está con nosotros Luis Montes Brito, ex vicepresidente del Partido Demócrata de Islip en Nueva York. Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos. Señor Quiñones, ¿es ambigua la ley o está clara realmente qué es matar en defensa propia en un estado como la Florida? Bienvenido. No, bueno, sí, gracias. Mire, en primer lugar, no hay una ley específica que diga usted se puede defender bajo estas condiciones. Eso es una cuestión de que tú, la persona, tiene que estar realmente en miedo de su vida, de que la otra persona lo va a matar o va a matar a uno de sus seres queridos. Este es un caso mal usado, en realidad, como ejemplo de lo que sucedió, porque francamente lo que pasa acá es que los alguaciles, los sheriffs de la Florida, cometieron un error al decir es que él se apegó a la ley. No, ellos no tenían nada que ver con eso. Ellos tenían que haber estudiado el caso, arreglado, enviárselo a los que son los fiscales para que ellos determinen si había una violación de la ley. Por lo que yo entiendo, sencillamente este señor había estado chequeando de que las personas se parqueaban mal en lugares donde hay personas que son discapacitadas y que no tenían su permiso. Y ya lo había hecho varias veces, o sea que cometió un error, se va a arrepentir. Sencillamente nosotros todos los que sabemos que portamos armas o que tenemos permiso para portar armas, nos da rabia ver esta clase de ejemplos porque te voy a decir una cosa. El portar un arma es una de las responsabilidades más grandes que tú puedas tener en tu vida, porque en el momentito que tú tienes que sacarla por una razón de defensa, ya cambió tu vida para mal. Porque si le metes un balazo a una persona defendiéndote o defendiendo a una persona, esa emoción, ese momento se va a quedar contigo todo el resto de tu vida, no se va a quedar. Así que nadie va con un arma pensando, bueno, los criminales lo harán así, ¿no? Que voy a matar a una persona, voy a sacar el arma e intimidar a otra persona. Eso es una gran responsabilidad. Y a mí me parece que en este caso aplicaron muy mal la ley, porque en ese caso no había ninguna justificación de que él hubiera sacado el arma y hubiera matado a esa persona. Y la otra persona tampoco tenía ningún derecho a haberlo agarrado, haberlo pegado y matarlo al suelo, como que era un costal de papas. Él escaló la situación, porque si él hubiera dicho, bueno, mira, ¿qué estás alegando tú? Vete de acá, ya está, hubieran llamado a la policía y se acabó. En vez de llegar a una reacción física, que es lo que tenemos que evitar, y como te digo, todos los que tenemos la responsabilidad de portar armas, lo primero que aprendemos es hay que tratar de evitar caminar. Yo me he alejado, yo he tenido unas confrontaciones y me alejo, no me meto a tener problemas, me alejo de esa situación para desarmarla y evitar llegar al próximo paso que poco a poco se va a llegar y se va a escalar. Gracias, Luis. Voy con el otro Luis Montes Brito. Estamos de acuerdo también en que aquí la ley ha sido mal aplicada, pero como existe, pues resulta ambigua porque cualquiera podría ampararse, porque en este caso, pues uno no entiende que porque a uno lo empujan, el otro saca un arma y mata a alguien. Por eso la pregunta, Luis, ¿es clara la ley o es ambigua? No, definitivamente la ley es ambigua y así la han calificado tanto la comisión independiente que precisamente nombró el gobernador de Florida para estudiarla, como también la Asociación Nacional de Fiscales, que es un organismo bastante técnico, ¿verdad? Y que ellos tienen experiencia. En realidad el problema, si bien es cierto, se está tomando este caso que se está mencionando en Florida, pero debemos de entender que la situación es que cuando se da un tipo de leyes como esta, como Stand Your Ground, mantente en tu sitio, alto, disparo, estamos empoderando a un individuo que no sabemos quién es, no sabemos qué problemas tiene, no sabemos cuál es su estado de ánimo, y él es el que decide en un juicio sumario de milisegundos acabar con la vida de un ser humano. Definitivamente no se trata de justificar si el tipo agredió al otro y lo tiró al suelo. No, eso es injustificable. Pero la ley, precisamente cualquier ley, busca
precisamente una simetría entre la falta cometida y la pena recibida. Pero estar condenando y sobre todo dejar a libre albedrío de cada ciudadano que decida quién debe vivir y quién debe morir, eso nos recuerda bastante a los tiempos del oeste, que ya eso pasó hace más de 150 años. Gonzalo, bienvenido. Lo mismo, ¿es claro o es ambiguo? Fíjate, la ley es ambigua y aquí es interesante porque a diferencia de nuestros países latinoamericanos, en donde es sumamente restrictivo obtener un arma, en Estados Unidos la Constitución lo garantiza. Muy bien. Segundo, la ley, fíjate que es interesante porque te está diciendo que puedes utilizar fuerza, incluso mortal, cuando te sientes precisamente que hay una amenaza contra tu integridad personal, la de tu familia o de los familiares. O sea, es algo completamente subjetivo. Yo me siento en este momento amenazado, por ejemplo, ante una persona que no sé si está armada, me parece que está armada, tal vez no lo es, y voy a utilizar obviamente a mi criterio esta fuerza mortal que puede resultar mortal. El caso, obviamente tenemos este último caso, pero todo, fíjate Andrea, nos trae el recuerdo de Trayvon Martin, acuérdate, en la Florida, donde se debatió incluso en América Latina este hecho. George Zimmerman mató a Trayvon Martin. Precisamente uno de los argumentos fue la ley Stand Your Ground. O sea, él se mostró amenazado por Trayvon Martin, el señor Zimmerman. De nuevo, el debate se da. Yo estoy pensando de que estoy amenazado. En realidad la persona no estaba armada, pero yo pensé en ese momento que sí estaba. Bajo ese criterio, imagínate la nebulosa que hay, porque yo puedo, bueno, ya lo hemos visto, yo puedo pensar que la persona me está amenazando cuando en realidad me pudo haber dado un empujón, lo que tenía en su bolsa era una fruta o era la billetera, y yo imaginé que era un arma. Ahí es donde está el gran debate, ahí es donde está el gran problema. Y si coincidimos entonces en que la ley es ambigua, señor Quiñones, ¿en qué casos uno puede usar esta ley como ciudadano? Vamos a hablarlo de... Adelante. Sí, mira, vamos a ver la situación como existe, porque recuérdate que la semana pasada tuvimos un caso también parecido de una persona que andaba portando arma y logró parar un asalto en un lugar, en un parque ahí de la Florida, precisamente donde un tipo loco entró con una pistola y empezó a disparar, hirió a varias personas, pudo haber hecho una masacre. Ese individuo en un lugar de una escuela donde había niños y todo, él pudo haber hecho una masacre. Menos mal, y gracias a Dios, y la misma policía dijo que menos mal que no hubo un gran desastre porque había una persona responsable, un ciudadano que respeta los derechos y respeta la ley como se intentó hacerla, y logró pararlo metiéndole un balazo a eso. Ahora, me van a decir estas personas que están discutiendo que hubieran preferido que esta persona hubiera dicho, no, ese no me está amenazando a mí, que siga disparándole, que mate a un par de niños y a unas personas de los papás que estaban ahí y no le disparo mejor. Esa es la clase de situación donde tú puedes encontrar en una situación que tienes que tomar, igual que la policía, hay segundos que tú tienes que decidir qué es lo que vas a hacer. Yo me he encontrado, a mí me han enfrentado dos mareros que eran obviamente de la Mara Salvatrucha con un machete. Imagínate, se me dejan venir. Yo solo me puse la mano así en la pistola, sin sacarla. Ellos se dieron cuenta, se echaron atrás. ¿Qué hubiera sucedido en un camino hacia bien bastante aislado? Que si yo no hubiera ido armado, ¿qué hubiera sucedido en ese momento? Yo te puedo enseñar acá, hay un montón de casos de personas reales que han defendido su vida porque no estuvieron bajo el stand your ground, que defendieron su vida o la de sus familiares. Y como te digo, como estos, tenemos más de 500,000 de personas anualmente. Luis, pero vuelvo a la ambigüedad, porque hay 18 estados que han puesto algún tipo de ley conocida como Stand Your Ground. Y pues el ejemplo que pone Luis, sin duda, es bastante ilustrativo. Pero en este caso y en algunos otros, si la persona no tiene arma, quien dispara puede decir o cómo prueba que estaba defendiéndose. Bueno, es que hay que tomar en cuenta, sí. Él mencionó de que esta persona, si no le hubieran disparado, probablemente caemos en una cantidad de supuestos, ¿verdad?, para querer acomodar o para querer justificar
una ley, ¿verdad? Toda esa subjetividad que mencionan, cuando también el señor Quiñones menciona, me salieron con machetes 2 de la Mara Salvatrucha. Bueno, aquí en Estados Unidos pandillas hay 500, ¿verdad? O más, ¿verdad? Entonces, ¿qué queremos decir? Estamos queriendo vender humo, estamos queriendo vender miedo y con base a eso decidir sobre la vida de personas. La realidad es esta. Los policías, como dicen, tienen a veces que decidir en cuestión de segundos sobre el tipo de fuerza que van a utilizar, sobre todo cuando se trata de fuerza letal, ¿verdad? Pero son policías que están entrenados, ¿verdad? Y que están sometidos a constante entrenamiento. Incluso, para eso los dotan de otro tipo de armamentos o de otro tipo de recursos, desde su bastón policial, les dan su pistola eléctrica, les dan gas pimienta, para que el arma es lo último que utilizan, ¿verdad? Y llevan un proceso, repito, de entrenamiento, pero no es cualquier persona que ande en la calle. En un país como Estados Unidos, donde hay más armas que habitantes, definitivamente no podemos estar dándole vía libre a una persona para que este individuo decida quién tiene que vivir y quién no. Al final también esta ambigüedad está siendo aprovechado, y como lo han demostrado los diferentes estudios, por los criminales para someterse, ¿verdad? Para ampararse a una ley de decir que se sintieron amenazados, como muy bien ya mencionaron el mismo caso Zimmerman Martin, donde Zimmerman se sintió amenazado y se demostró que el joven Martin incluso no iba ni siquiera armado. Entonces, definitivamente no podemos estar en un país que presume ser civilizado, en un país donde se presume de que es un país de avanzada y que la vida de los seres humanos es lo más preciado que se tiene. No puede existir una ley dándole tanto poder a quién sabe quién. Luis, ¿quería sumar algo más a lo que estaba diciendo Luis? ¿El otro Luis? Luis Quiñones. Sí, mira, lo que te voy a decir es, por ejemplo, recientemente, hace un par de días, se sucedió que en una carretera en California, una persona, tuvieron un altercado en la carretera, uno de ellos empezaron a pelearse y fue a traer y agarró sencillamente un tubo que llevaba en su carro. Le empezó a pegar, le pegó en la cabeza. La idea de que la persona tiene que estar armado con otra pistola para tener un intercambio de balas no es necesariamente el peligro de tu vida. Esa persona fue muerta por una persona que le pegó en la cabeza con un tubo. Si tú tienes a un señor de 72 años, frágil, y tienes a un hombre que tenga 6 pies y medio de altura, que tenga 250 libras, que sea bien fornido, lo puede agarrar y lo mata. Lo agarra a golpes y lo mata. Entonces, no es necesario uno tener el miedo de su vida solo porque otra persona tiene o no tiene una pistola. Porque, digamos, como te digo de nuevo, ahí tenemos los ejemplos de personas que se entraron a robar con un bate. Han matado a personas con bates, han matado a personas con cuchillos, han matado a personas a patadas. Entonces, todo tiene que ver, es una cuestión de que subjetiva, que tú tienes en ese momento en qué situación estás. Si alguien te tiene en el suelo, te está ahorcando, no vas a tener tu duda de que algo tienes que sacar la pistola y hacer algo. Entonces, como te digo, la persona es muy fácil decir, es que no tenía una pistola la otra persona. Pero, como te digo, ¿cuántas miles de personas son muertas con otras armas, con piedras, con ladrillos? Es fácil. Gonzalo, el señor Quiñones, Luis Quiñones, dice algo interesante. Es una cuestión subjetiva. Y entonces, cuando es una cuestión subjetiva, ¿quién decide que fue en defensa propia? Gonzalo. La persona que tiene claro, fíjate, Andrea, Gonzalo y luego Luis. En ese sentido, bueno, Luis tiene razón, es algo muy subjetivo. Claro, es algo muy subjetivo porque no necesariamente es una pistola que el arma que puede matar a una persona. Puede ser, como bien lo dice Luis, puede ser un cuchillo, puede ser una piedra, puede ser un objeto contundente. Sin embargo, lo más común, lo que más se utiliza son las armas de fuego. Sabemos que Estados Unidos, precisamente por la segunda enmienda, que protege, defiende básicamente la tenencia y el porte de armas, es muy fácil en Estados Unidos conseguir un arma. El problema es cuando ya vamos a hablar sobre lo que es número uno, la civilidad, cómo enfrentar
fundamentar una discusión que no escale a algo violento. Y segundo, cuándo utilizar eso, la subjetividad. Porque la persona me empujó, eso significa que yo debo reaccionar pensando argumentando que mi vida está en peligro porque me empujó y puedo matar a la persona. Ese es el argumento. O sea, ¿cómo aplica la ley? Ese es el problema. Esa es la gran nebulosa que hay y el gran debate que existe en este momento en Estados Unidos. La subjetividad. Yo me siento amenazado. ¿Por qué me siento amenazado? Es algo subjetivo. Y fíjate que legalmente, cuando yo digo que me siento amenazado y estoy precisamente invocando esta ley que aplica a la ley de Stand Your Ground, está en 26 estados de la Unión, 26, fíjate, es cuando entonces yo me cubro prácticamente, tengo esa defensa, que no es lo mismo que la defensa propia, hay una diferencia. Esto es Stand Your Ground. Stand Your Ground es que yo me siento amenazado en ese momento y yo creo que mi vida corre peligro, pero es algo subjetivo, Andrea. Yo puedo matar a una persona argumentando eso. ¿Quién me puede probar lo contrario? Ese es el gran debate. ¿Les parece si vamos a una pausa? Hay varias preguntas todavía por hacer y luego voy con Luis en Washington, con Luis Quiñones y con otras preguntas, pero vamos a poner sobre la mesa la pregunta para nuestros televidentes el día de hoy. ¿Mataría usted en defensa propia sin antes mediar o evadir al agresor? Bajo el hashtag Zoom Defensa Propia nos pueden escribir. Seguimos aquí en Suma la Noticia. Estamos debatiendo la polémica ley Stand Your Ground, o como se llama en inglés, en español también, Defiende tu territorio. Preguntábamos, y me queda sonando lo que pone sobre la mesa Gonzalo, Luis Quiñones, ¿cómo se diferencia con defensa propia? Porque incluso hay quienes analizan la ley desde unos inicios, cuando uno decía, si alguien entra a mi casa, y empezó por ese lado, a mi propiedad, pues ahí era mucho más válido decir, bueno, yo le disparé a alguien dentro de mi casa porque entró a mi propiedad sin yo haberlo invitado o de forma violenta, y se puede probar que la persona estaba en mi sala, en mi cocina, en mi cuarto, en mi jardín, etcétera. Pero ahora ha cambiado y eso se ha para algunos deformado, y ahora se extiende pues a cualquier lugar, como lo veíamos ahí, en una calle, en un centro comercial, en una escuela, ya no importa. Entonces, ¿cómo diferenciar este Stand Your Ground con defensa propia, por ejemplo? Luis Quiñones. Mira, en primer lugar, no se puede, porque hay tantas circunstancias, tantas condiciones que tendrían que existir para yo tener, para tratar de explicar en cada caso cuándo. Es imposible, la ley sería como de 20.000 páginas, es imposible. Cada situación es diferente. Te voy a dar un ejemplo. Un muchacho de 21 años que decidió que iba a vender su motocicleta, puso un anuncio, le dijo a los compradores, juntémonos enfrente de esta tienda, una tienda de conveniencia ahí con bastantes luces porque no quería tener problemas. Llegó ahí, les demostró todo, le dijo, ok, le dijo, sí, nos gusta la motocicleta, nos la llevamos. Eran dos de los compradores, supuestamente. Vienen y él les dice, ok, entonces el dinero. Y le dijeron, no. Le sacaron una pistola y le dijeron, nos la llevamos y danos el dinero que tengas y tu reloj también. Entonces, uno de los tipos, de los ladrones, le pegó y le disparó y le dio en la pierna. Entonces, el muchacho iba armado, cayó. Cuando él cayó, inmediatamente sacó la pistola y le disparó al uno de los que lo estaba tratando de matar. Ahí es un ejemplo claro de autodefensa, de Stand Your Ground. Lo que significa, lo que estamos hablando es de que tú no tienes, antes la ley te decía, si tú matas a una persona en el portal de tu casa para afuera, a pesar de que te estaba amenazando y te iba a disparar con una pistola, no cayó dentro de tu casa, eres culpable. Si dentro de tu casa estás bien, si está afuera, eres culpable de lo que sucedió. Entonces, lo que la ley dice es de que ahora ya no tú tienes una obligación de irte corriendo, tratar de escapar, de buscar la forma, porque mientras tratas de escapar te van a matar. Entonces dijeron, si tú te encuentras en una situación donde te van a enfrentar y te van a matar o te van a golpear, a cuchillar, ya no es necesario para poder defenderte de que tú tengas que salir a esconderte. Antes te decían, si alguien te corre dentro de un edificio, tienes que ir a meterte hasta el último baño posible, cerrar las puertas, para poder justificar de que te defendiste y de que tu vida estaba en peligro. Claro. Eso es lo único que codificó diciendo, bueno, de ahora en adelante ya no tienes que hacer eso. Claro, pero entonces Luis Montes, si no hay cómo diferenciar, y en eso estamos de acuerdo, aunque para algunos sea una ley válida y para otros no, tengo y me pongo ahí porque pues si estuviera en Estados Unidos podría
ampararme en esa ley, o las personas tienen carta libre para matar entonces, si no hay como diferenciar defensa propia con stand your ground. A ver, Andrea, pensemos su pregunta, la que usted le ha lanzado al público sobre el derecho de matar. Uno le pregunta, ¿tenemos el derecho de matar? Entonces, ¿tenemos derecho a matar en defensa propia? La respuesta cambia diametralmente cuando en realidad preguntamos, porque nosotros estamos diciendo si nosotros tenemos derecho a matar en defensa propia. Pero cuando le preguntamos a las personas que si un individuo tiene derecho a matarnos a nosotros o a un familiar porque él pensó o se sintió amenazado, aunque esté equivocado, ahí la respuesta cambia diametralmente. Vaya, yo me pongo a pensar, ¿por qué yo me puedo sentir amenazado? Porque encuentro un tipo de talla mayor, un tipo de 2 metros de alto, un tipo de 250 libras, y entonces yo peso menos que él, soy más pequeño que él, me siento amenazado, lo mato. Y entonces, ¿qué pasa con las personas incluso que miden menos que nosotros? ¿Qué pasa con las personas que incluso que son hasta timoratos? Entonces yo voy a ir en la calle, esta persona me la voy a encontrar y él se siente amenazado, me va a matar. Entonces esa es la pregunta. No podemos definitivamente, cuando la ley es generalmente, incluso en cualquier otra área, las leyes procuran no dejar ambigüedades. Claro. Y es más, esas ambigüedades se llevan hasta los más altas cortes, como la Corte Suprema de Justicia. Ahora, eso es para regular otro tipo de derechos, ya no digamos el derecho a matar. Definitivamente no puede estar sujeto y no puede quedar en manos de una persona solo porque éste cree que se siente amenazado, no puede matar a alguien. Ahora, quizás yo no he hecho la pregunta de rigor en el programa y la voy a hacer. Gonzalo, ¿usted está de acuerdo con ese tipo de leyes? ¿Aportan en algo en unos momentos como los que vive Estados Unidos? Mira, la ley es solamente la interpretación de la ley en sí. La ley, fíjate, si tú ves Stand Your Ground, tiene el espíritu precisamente es defender a la persona, defender a la familia, defender a los amigos de situaciones en donde se da, en tu opinión, hay un inminente, palpable peligro. Inminente y palpable. El problema que hay acá es la interpretación. Yo estoy interpretando que es inminente, claro, que es palpable. Gonzalo, ese pero es el ¿y eso problema. quién lo juzga? No hay nada que se pueda, no hay nada tangente que se pueda hablar. Perdón. ¿Eso quién lo juzga? Dime, Andrea. ¿Eso quién lo juzga? ¿Quién determina? Ahí es donde viene el problema. Es la persona. La persona que utiliza la fuerza mortal determina, dice, actué precisamente, stand my ground, me sentí amenazado, la persona se vino hacia mí, trató de atacarme, estoy con mi familia, tuve que disparar. Porque acuérdate que la diferencia entre la defensa propia y stand your ground es que la defensa propia se da básicamente en tu propiedad, y en tu propiedad tú tienes que hacer lo posible aunque es tu propiedad, tienes que hacer lo posible por no actuar hasta que hayas eliminado una serie de situaciones, que advertiste a la persona, que cerraste la puerta, que otra vez cerraste las ventanas. Stand your ground, no. Stand your ground elimina eso y te dice, olvídate de la casa, olvídate de tu propiedad, tú actúas tú actúas afuera de tu casa, no tiene que estar en tu propiedad ni en tu automóvil, ni en tu finca. Tú actúas en la calle y cuando te sientas amenazado, invocas esa ley, pero es a criterio tuyo. Ese es el grave problema. ¿Que es bueno o no? Yo creo que la ley en sí protege a la persona precisamente cuando se está amenazado. El problema es que deja a la persona que actuó, a la persona que ejerció de hecho contra la otra, a juzgar, a determinar que actúa en defensa propia. Luis Quiñones. Sí, mira, Andrea, en primer lugar es ridículo decir que una persona tiene 2 metros de altura y yo me voy a meter a agarrar a balazos a una persona. Todos los que tenemos licencia para aportar tenemos que llevar un curso. No nos dan una licencia como ustedes creen o que se va a comprar en una tienda de conveniencia, no. Tenemos que tomar cursos de por lo menos 2 horas. Perdón, por favor.
Mira, lo que no sabes, si no sabes, no discutas, porque la verdad que ese es el problema con ustedes, los liberales, demócratas, que siempre están tratando de impulsar esta clase de dominio. No es cuestión de política, bajo la ley. Es cuestión de vida Todos los humana. estados requieren que tú tengas tú como tienes una obligación de tomar unos cursos y llevar esos cursos. Puede haber sido en el servicio militar. Por ejemplo, con mi caso, yo como soy veterano, llevé que yo tenía cuándo se puede utilizar la ley. De todas maneras, te dan clases, te exigen de que tú leas. En el estado de Virginia, tú estás obligado a saber en las posiciones que tienes que hacer. Te demuestran unos cursos por la computadora donde te explican y te reenforzan de que la única manera de usar un arma en defensa personal bajo Stand Your Grounds, en el estado de Virginia, por supuesto, no existe ese concepto de Stand Your Ground. Existe la defensa personal, que es lo mismo. Como te digo, lo que pasa es de que no sé por qué estamos hablando de naranjas y bananas, es lo mismo. La diferencia, como te dije anteriormente, es de que si a mí yo me siento en peligro en una calle y tiene que ser algo que sea tactible, una cosa que alguien viene y me mete un trancazo, o en el caso, como te demostré anteriormente, vengo dos mareros en un lugar así bien aislado, con unos machetes. Claro, pero Luis Quiñones... ¿Qué quiere? ¿Que me quede ahí esperando diciendo...? No, claro, un segundo, Luis Montes. Yo sé que usted le quiere refutar, pero yo tengo una pregunta para Luis Quiñones. Pero en este caso que veíamos del video, usted dice que ahí no cabía. Pero uno puede decir, un señor me empuja por detrás, me golpea y entonces yo me defiendo. Ahí lo tenemos. Eso podría aducir y es lo que está diciendo el señor. ¿Por qué no le parece que sí, que no y otros que sí? Es decir, es tan subjetivo, Luis Quiñones, que al final, ¿cómo determinar qué tan fuerte me pegó o qué tipo de arma sacó? El otro ni siquiera estaba armado, Luis Quiñones. Claro. No importa, pero tiene que haber es como te dije anteriormente, hay casos donde una persona que no estaba armada con los puños mató a otra persona. Entonces, como te digo, los puños se vuelven un arma en ese momento. Lo que tienes que pensar es que la persona que va a actuar, que se va a defender, tiene que tener un miedo que algo está sucediendo. Como pasó en este caso de este muchacho que te leí, donde él le van a robar la motocicleta, le meten un balazo en la pierna. Oye, pero ese no es una razón de defenderse uno. Entonces, si no lo es, entonces, ¿qué puede ser? En el caso de esta persona, como te dije, él sencillamente no tenía ninguna razón. Obviamente ya todo se miraba que esta persona tenía un complejo de ser policía porque andaba regañando a las personas que se parqueaban en los parqueos inadecuados o que no tenían los permisos correctos. Esa persona no tenía que haber estado ahí, no tenía que haber tenido armas en nuestra opinión, porque francamente se da cuenta uno de que es una persona que no tenía la inteligencia y la responsabilidad. Luis Montes. Sí, bueno, hay casos que definitivamente desmienten totalmente lo que está diciendo Luis Quiñones. Para empezar, tenemos el caso Zimmerman Martin, que ya se mencionó acá, ¿verdad? La persona Martin no estaba armado, ¿verdad? Sino que Zimmerman se sintió amenazado, ¿verdad? Y lo mató, punto. En el caso otro que estamos tratando en este momento, ¿verdad? Tampoco la otra persona, el muerto, iba armado, sino que es cierto, hubo violencia, lo tiró al suelo, y el otro se sintió amenazado, entonces le disparó 2 veces. Definitivamente los casos concretos demuestran de que aquí cada quien, y que es lo que dicen todos, después se acogen a esta ley, y eso precisamente es la ambigüedad. Por otro lado, en cuanto a esto de que cualquiera puede adquirir un arma aquí en Estados Unidos, es ridículo lo que está diciendo Luis Quiñones. Yo entiendo que él tiene compromisos y tal vez ya es hasta asalariado de la Asociación Nacional del Rifle, y por eso que tiene que estar defendiendo, pero definitivamente acá cualquier loco... Ve la ignorancia que ustedes demuestran. A ver, permítame, por favor. Ustedes los demócratas y los liberales... Favor, señor.
Permítame, sí, señor, pero es que estás atacándome, diciéndome cosas que tú no tienes ningún derecho. No tienes tú la honestidad de decirme... ¿Verdad? A ver, ¿ves? No, favor, yo soy educado. permítame. Tú eres un malcriado. Usted Eres un malcriado que te estoy diciendo de nuevo. ¿Por qué razón me estás atacando a mí personalmente? No lo voy a dejar hablar a usted tampoco. ¿A quién te paga a ti entonces? ¿A quién te pagan quién? ¿Quién te están pagando? ¿Los liberales, los comunistas? Luis Quiñones, dejémosle terminar la idea a Luis Montes y vuelvo con usted. Luis, adelante. Luis Montes. Bueno, definitivamente entonces, yo entiendo, aquí está más que demostrado que además no es porque van a recibir un curso de 2 horas en internet, es la salud mental de mucha gente que anda armado, sino cómo se explican todas estas muertes que han habido en estos tiroteos, de estos active shooters o como se les llama, que son más que todo personas desquiciadas y casi todos han tenido derecho a comprar armas. Entonces, definitivamente, venir a justificar eso no tiene nombre. Y también volver esta discusión, quererla llevar, que si es de liberal, que si es de republicanos. No, señores, aquí estamos hablando del derecho a la vida. Y aquí estamos hablando, otra vez repito, porque todos hablamos, ¿qué pasa si yo mato a alguien en defensa propia? Pero la pregunta en realidad es, ¿qué pasa si me matan a mí o a un familiar porque alguien se sintió amenazado y decidió dispararme? Esa es la pregunta que hay que contestar. Gonzalo, ¿algo más que aportar en este debate? Y luego voy con Luis Quiñones, que le quería contestar a Luis Montes. Sí, solamente algo interesante, y es que en Estados Unidos también tenemos un problema de la salud mental de las personas. Efectivamente, todos tenemos el derecho a tener armas, sin embargo, es la salud mental de las personas y la forma en que enfrenta situaciones difíciles lo que hace la gran diferencia. El debate continúa, lo estás haciendo como lo estamos viendo aquí hoy, aquí en Suma la Noticia. El mismo debate se está dando en Estados Unidos. Nuevamente vuelve el debate de la tenencia, porte de armas, pero es la persona, su forma de actuar, de enfrentar la situación y su condición mental, su estabilidad mental, la que hace la gran diferencia en este debate nacional de porte y tenencia de armas, Andrea. Luis Quiñones, discúlpeme que lo interrumpí cuando Luis Montes estaba hablando, pero pues para entendernos vamos uno por uno. Luis Quiñones le estaba refutando algo a Luis Montes, sobre todo cuando hablamos de... se empodera un individuo subjetivamente, usted mismo lo dijo, es una cuestión subjetiva, y entonces al final uno dice cómo aplicar esta ley. Y hay 2 casos que estamos hablando donde hay hombres de color, en el video que veíamos y en el caso de Zimmerman, envueltos. Y eso tiene algo que ver, Luis Quiñones, es decir, el tema racial sigue acá predominando. Si fueran 2 hombres blancos, quizás no le sacaba el arma y le disparaba. Lo pongo ahí sobre la mesa, Luis Quiñones. No. Mira, ahí estamos llegando al punto de ridiculez, como esta persona Montes, que me está atacando personalmente, que si yo recibo dinero de esto, aquello, sin saber no debería estar hablando la boca. Mira, el problema que tienes es en realidad de que no tiene nada que ver con racismo. A mí, en mi caso, las 2 personas que me han enfrentado, uno fue un afroamericano en un McDonald's de todos los lugares, y la otra fueron 2 salvadoreños que, como te mencioné anteriormente, tenían unos machetes y se dejaron venir a mí. ¿Ok? Entonces, no tiene que ver. Yo me tengo que defender, si alguien me va a poner a mí en peligro, donde yo no tengo otro recurso que defenderme o defender a mi familia, yo no me voy a estar preocupando si es blanco, si es amarillo, si es verde, lo que sea. Yo lo que tengo que ver es la protección de mi familia o la protección de mi vida. Tiene que ser un caso extremo para uno llegar a tener. Una persona que no ha disparado un arma contra otro ser humano no entiende la responsabilidad de lo difícil. Yo lo he hecho porque yo estuve en combate. Y en combate tuvimos que disparar y nos dispararon y saber qué es lo que tú estás tratando de hacer. Y te voy a decir una cosa. Disparar contra otro ser humano no es nada fácil, no es nada bonito, es una cosa que se te queda contigo el resto de tu vida, y por siempre vas a tener esa responsabilidad de saber el daño que te va a hacer a ti, no solo a la otra persona, pero a ti personalmente, vas a tener que vivir con ese sentimiento el resto de tu vida, aunque hayas estado correcto, aunque hayas estado en una guerra que te estaban disparando a ti. Ahora, Luis Así que Quiñones, yo no creo que cualquier persona está loca para ir a decir, voy a matar. Ahora, Luis Quiñones, usted hace parte es integrante de la Asociación Nacional del Rifle. ¿No hay un interés por parte de la NRA, la Asociación Nacional del Rifle en español, de promover este tipo de leyes
porque pues también inducen a que la gente use más armas. ¿No hay una correlación? No, de ninguna manera. Fíjate que es más, la NRA publica unas revistas y cada una de ellas impulsa y exige que nosotros nos mantengamos calmados, que nos alejemos de una situación confrontiva para evitar que se vaya escalando. La revista te dice de los problemas de que puedes tener, te dice cuál es la responsabilidad, qué es lo que va a suceder en el momento que tú sacas esa arma. Te dice, no la saque a menos de que su vida está absolutamente en peligro y que no tiene otra oportunidad, otra salida de que sacar un arma. Y eso también sigue a discreción, saber cuándo la vida de uno totalmente está en peligro. Voy a un corte comercial, luego vamos a hablar, porque lo veía a Gonzalo interesado en el tema de lo racial. Se puede convertir en, o se ha convertido en también una situación racial, este tipo de leyes usadas para la violencia racial, ya lo vamos a hablar en el próximo bloque. La pregunta de hoy es si usted mataría en defensa propia sin antes mediar o tratar de evadir al agresor. El hashtag de hoy es Zoom Defensa Propia, nuestra cuenta @NTN24Zoom, @AndreBernal26, la tienen ahí en pantallas. Lucia nos dice, la vida es sagrada, no se debe matar a nadie sin antes intentar solucionar la situación sin más agresiones, poniendo en riesgo la vida de otra persona. Fabián también comenta, si la vida está en un grave riesgo es necesario utilizar todos los métodos de defensa, así sea llegar hasta la muerte. Y Jenny también dice, la violencia se debe detener antes de que se llegue a estas instancias. Muchos delincuentes se pueden amparar en este tipo de leyes. Es lo que estamos debatiendo hoy. Hoy debatimos la ley Stand Your Ground, un poco si usted mataría en defensa propia sin antes evadir o mediar al agresor. Una polémica ley en el estado de la Florida, pues que vuelve a la palestra con un video que mostrábamos al inicio de una ley como esta, pues tiene un corte subjetivo. ¿Quién juzga realmente si la vida de uno al final está en peligro por un golpe, por un arma, por un cuchillo? Es decir, es una ley subjetiva, es una ley ambigua. El porte de armas en Estados Unidos aumenta cada vez más y según cifras oficiales en el país hay más de 16 millones de permisos para el porte oculto de armas. Los estados con mayor número de permisos son la Florida con 1.700.000, seguido por Pensilvania 1.275.000 y Texas con alrededor de 1.200.000. En la Unión Americana hay 14 estados donde no se requiere un permiso, por lo tanto pues la cifra podría ser mayor. Y Gonzalo, quería tocar el tema contigo que se lo preguntaba a Luis Quiñones sobre el tema racial, porque en estos casos el primero que fue muy polémico, claro, el del señor Zimmerman con el joven de color, y sí, ese también hay un hombre de color que es el que muere, el hombre negro es el que muere, el que es disparado, al que se le dispara. Entonces esto también aviva la cuestión del tema racial. Uno a discreción se siente más amenazado por un hispano o por un hombre negro que por un blanco en Estados Unidos. Fíjate qué interesante, los últimos estudios, y es lo que la tendencia que hemos visto aquí en La Voz de América, cuando hacemos la investigación, es que sí, efectivamente hay un fuerte elemento racial. Racial en el sentido de que la persona blanca tiende a disparar más rápidamente hacia otras etnias que no son blancas. En el caso de los afrodescendientes, por ejemplo, lo es. Contra los hispanos, lo es. O sea, es una tendencia que se da de acuerdo precisamente a los incidentes que se han presentado en Estados Unidos. Pero luego viene el otro tema. Ese es el tema de stand your ground, de disparar contra esa persona. Luego viene el tema de el aspecto legal, en donde es culpable o la persona no es acusada o sale libre con el asesinato en primer grado. En muchos de estos casos, precisamente el stand your ground es lo que le da a la persona, prácticamente lo absuelve de el principal, el cargo más fuerte, que es el asesinato en primer grado. Muchos aseguran que hay un gran elemento racial. La tendencia ha sido esa. La tendencia es que personas blancas disparan
contra personas de otras etnias y son librados precisamente del cargo más fuerte, que es el cargo de el asesinato en primer grado. El debate continúa. Bueno, es porque se sienten precisamente, un hombre blanco se siente más amenazado de un afrodescendiente que de otro hombre blanco. Y luego en el sistema judicial tiende a encarcelarse o tiende la justicia a estar a favor de este hombre blanco. Ese es el gran debate nacional. En Estados Unidos, mira, están las dos. Hay quienes aseguran, una buena parte asegura que la justicia está en contra de las etnias y otros aseguran que no, que la justicia es ciega y por consiguiente no puede contemplar el elemento étnico en estos casos legales ya. Luis Montes, entonces no solo la ley es ambigua, sino tenemos una justicia también ambigua, subjetiva, frente a casos como estos. Definitivamente, y espero nada más que a Gonzalo no lo califiquen como liberal también por estar hablando de temas raciales que están definitivamente documentados. En este caso, definitivamente las estadísticas muestran y amparan la información que está dando Gonzalo. Hay una tendencia diferente hacia, incluso en la forma, para tratar también si un hispano, si un negro mata a un blanco, la ley actúa de diferente manera. Y también hay que decirlo, como lo decía muy bien Gonzalo, el problema no solo se reduce a la legalidad, sino que a la justicia, porque en este caso definitivamente, como se ha demostrado, el caso Zimmerman Martin y el caso que más reciente en Florida, demuestran que las personas utilizan esta ley, la ambigüedad de esta ley para protegerse. Entonces, yo pienso que más allá, ¿verdad?, de lo que pueda darse entre las situaciones raciales, Estados Unidos está viviendo un momento sumamente complicado, que las armas no son la solución, y sobre todo, y además de eso, darle armas a la gente y todavía darle la autorización para que maten solo por sentirse amenazados, creo que no corresponden a la realidad que estamos viviendo. Luis Quiñones, tengo un minuto para finalizar. Este tipo de leyes, según su opinión, ¿hay que fortalecerlas, es decir, quitarles esta ambigüedad o eliminarlas? No se puede quitar la ambigüedad porque, como te digo, hay tantas razones de que podrías querer defenderte cuando tú lo menos lo esperas. En primer lugar, recuerden una cosa también, siguen diciendo que los blancos, en el caso de Zimmerman, recordemos una cosa, que él es latino. Él no es blanco, como están diciendo que fue un blanco matando a un negro en este caso, porque ¿por qué razón los que siempre están contra la Constitución, como estos liberales socialistas, siempre están metiendo la cuña de querer dividir al país para meter la cuestión de la raza? No tiene nada que ver con raza. Zimmerman era latino. Entonces, no fue un blanco. Sí. ¿Fortalecer o eliminar la ley? Rápidamente, Luis Quiñones. Fortalecerla. Vamos a una pausa. Ya volvemos. ¿Mataría usted en defensa propia sin antes mediar o evadir al agresor? Bajo el hashtag Zoom Defensa Propia. Nos pueden escribir, ya tenemos más opiniones. Sandra dice, hay que pensar antes de actuar. Está en el medio del derecho fundamental de cualquier ser humano a la vida. Lisette comenta, en esos momentos de desesperación y violencia no se piensa con claridad, solo se actúa en defensa propia. Claro que se podría llegar a acabar con la vida de otra persona. Y Carlos dice, ninguna razón es válida para acabar con la vida de otra persona. Yo nunca haría algo así. Gracias, hoy quiero darle las gracias y también por su tiempo a Luis Quiñones, integrante de la Asociación Nacional de Rifle, Gonzalo Abarca, presentador del Foro Interamericano de la Voz de América, y a Luis Montes, ex vicepresidente del Partido Demócrata en Islip, en Nueva York. A los tres, muy agradecida por haber estado hoy en el programa y por aportar al debate. Yo soy Andrea Bernal y nos vemos mañana con otros temas de debate.